Muy buenas noches a los presentes. Bienvenido, Jorge. Vamos a iniciar con el estudio que corresponde a esta noche, pero antes queremos darles la bienvenida a nombre de la Orden Rosacruz OM, fundada por el venerable maestro Om Yeo Wamson, quien en conformidad al orden del sacerdote del Dios Altísimo, el venerable Logos Melquisedec, instaura este vehículo de expresión universal para transmitir a la humanidad de todos los tiempos y lugares los principios de la vida, la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría con toda su esencia y su profundidad. Iniciamos entonces el estudio que corresponde a esta noche. Adelante, por favor, con la primera diapositiva. Hoy nos corresponde estudiar, siempre basándonos en el libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, cuyo autor es el venerable maestro Om Yeo Wamson, el capítulo 3, Rosas ígneas, su despertar y desarrollo. Habíamos visto que en el animal racional, en la criatura humana, las rosas ígneas, los chakras, los sentidos ocultos, las ruedas magnéticas, están apagadas, están en obscuras, están con los pétalos caídos, están prácticamente casi muertas. ¿Cuál es la causa de ese estado de nuestras rosas ígneas o poderes ocultos? La falta de agua. El agua que da vida a todo. Esa agua, el ensémenis, la energía sexual, debe regar a estas rosas ígneas a través de cada uno de sus nadis o conductos pertinentes, hasta que ellas puedan florecer en nuestro interior. Al respecto, el maestro se referirá en este capítulo, expresando lo siguiente, y damos lectura textual. El aspirante a la cruz y la rosa posee amplio conocimiento en torno a los misterios de las ígneas rosas, así como en torno a las diferentes maneras o formas de lograr su despertar y desarrollo de sus chakras. Pero es necesario saber. Segunda diapositiva, por favor. Que ningún estudiante serio dará un solo paso en el sendero de la cruz y la rosa si pretende hacer la obra por sí mismo, solo, sin acudir ante su Padre quien mora en secreto. ¿Sois vos un Charles Humboldt o un Pedrito Mamani? Sea cual fuese vuestra situación y posición social, económica, no sois sino simples criaturas racionales, gusanos intelectuales, más o menos ignorantes. Sea cual fuese vuestra distinguida personalidad, ella será muy importante para vosotros, mas no para la cruz y la rosa. Vosotros, ciudadanos, sea cual fuese vuestra ocupación, cultura, posición social, situación económica, etc., sois simples criaturas desvalidas, víctimas de las circunstancias, esclavas de vuestros sentidos, marionetas del destino. Vosotros, por vosotros mismos no podéis hacer nada.
Sin embargo, no estamos solos en el mundo. Cada uno de nosotros, cada criatura humana, tiene en las ignotas profundidades de sí mismo a eso que es su real ser, su íntimo, su Padre, quien es en secreto. El sendero de la cruz y la rosa no es para la realización de la humana personalidad. Siguiente, por favor. El sendero de la rosa y la cruz es para la realización del ser, para la autorrealización íntima del ser. Es la obra del Padre, la que nos corresponde realizar, ejecutar su santa y sacrosanta voluntad. Eso es lo que anhela realmente el verdadero aspirante a la Rosa Cruz. Lo que más importa en la vida es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, expresada a través de innumerables vidas, a través del tiempo y de las eternidades, es despertar. Despertad. Los evangelios y todos los libros sagrados exigen el despertar de nuestra conciencia, de nuestras facultades superiores y su desarrollo. Siguiente. Es urgente, inaplazable el despertar. Despertar aquí, ahora, en este preciso instante. Despertar nuestras facultades latentes encerradas en cada una de las iglesias internas mencionadas en el Apocalipsis y estudiadas en el capítulo anterior. Para despertar nuestra dormida conciencia y despertar y desarrollar nuestras facultades naturales adormecidas y atrofiadas. Es, ante todo, imprescindible hacer carne de aquel precepto universal en toda nuestra integridad conciencial y vivir plena y conscientemente el divino mandato que dice: no fornicarás. Siguiente. Sin castidad no es posible dar un solo paso en el ígneo sendero de la rosa y la cruz. La castidad real es la que nos abre las puertas de la sabiduría, de la iniciación, del poder y de la gloria. Es la castidad bien entendida, la única que nos abre las puertas del poder divino. Si queréis abrir las puertas de vuestro santuario interior, debéis ante todo buscar el hacer la voluntad de vuestro Padre, quien mora en secreto. Y tendréis esa posibilidad cuando comencéis a vivir una vida plena de castidad. Dios, el Padre quien mora en secreto, no puede manifestarse en un ente fornicario. Dios solo se manifiesta y cumple su obra cuando el Hijo pródigo vuelve a la senda de la castidad. El sendero de la castidad real es el sendero de la cruz y de la rosa. Las rosas ígneas deben florecer en el madero. Sin castidad no hay flores ígneas, sino flores marchitas.
Los chakras en el animal racional se hallan llenos de tinieblas, de oscuridad abismal. Es necesario iluminar las iglesias del Apocalipsis con el fuego sagrado del Espíritu Santo. El fuego sagrado del Espíritu Santo, Kundalini, solo puede ser manejado por nuestro real ser, por nuestro íntimo, es decir, por nuestro Padre quien mora en secreto. Es por ello que acudimos a Él, en primer lugar, a Él siempre. Buscamos la realización del ser. Anhelamos cumplir la obra del Padre. Llenad vuestras lámparas ígneas con el aceite preciado y de incalculable valor, con vuestro sagrado licor seminal, con la simiente divina de vuestro enséminis, y os convertiréis en un iluminado, en un Buda viviente, en un cristificado. Recordad primero, recordad siempre, primero el Padre, segundo el Padre, y siempre el Padre, siempre Dios. Afirmamos, primero el Padre, no primero la comida. Afirmamos, primero el Padre, y no primero la bestia. Antes de realizar cualquier práctica, lo primero que se debe hacer es acudir mediante la oración y la meditación ante nuestro Padre y ante nuestra Divina Madre Kundalini. Siguiente. El verbo. Todos los libros sagrados que se hallan diseminados por el mundo son la expresión, la manifestación del inmanifestado sonido, del Foat Supremo, del Logos, del Verbo. Estas manifestaciones cristalizan en los siguientes 4 aspectos o gradaciones del sonido sagrado. Siguiente, por favor. Param o para. Madhyana, Pacienti, Vaikari. Param, dimana el sonido indiferenciado. Y de él provienen las ideas germinales, primarias o raíces. En el sonido indiferenciado de Param es el íntimo, el Padre quien mora en secreto, quien logra su expresión. Dos íntimos, o dos padres, o dos Atman, cuando se comunican entre sí, lo hacen en la expresión Param, o supra Param, o supra para Param. Con Param, entonces nosotros escuchamos la voz del íntimo. Madhyana es un estado medio del inexpresado sonido, y quien logra su expresión en este estado o gradación del verbo
es la conciencia, el Buddhata. Es propiamente la voz de la conciencia. Quienes logran identificarse con esta gradación de Madhyana se comunican entre sí, de conciencia a conciencia, de Buddhata a Buddhata y de corazón a corazón, en ausencia total del ego. Pasyanti es la constante dimanación del verbo inmanifestado que va cristalizando a través de sí mismo y por medio del sonido sagrado en ejercicio consciente de la voluntad divina, hasta convertirse en realidades vivientes e incluso materializarse en el cosmos tridimensional. Comenzando esta materialización, es obvio, en el cosmos causal. En la criatura racional, Pasyanti comienza a manifestarse en su cuerpo causal, continúa en el cuerpo mental, prosiguiendo con el cuerpo astral, luego en el vital y finalmente en el físico. Pasyanti tiene su asiento en el ombligo o chakra manipura. El estado Pasyanti de una palabra posee color y forma. Posee una vibración homogénea. Dimensionalmente o cósmicamente diferenciada del sonido del verbo. Y el lenguaje o el idioma de las gentes no le quita su unidad común. Pasyanti como expresión es lo que el vulgo llama telepatía. Y Pasyanti puede ser ampliamente experimentado y estudiado por quienes son capaces de penetrar introspectivamente en los mundos o cosmos paralelos del universo, para, a través de ellos, expresar la voz de su conciencia y transmitir mensajes a través del tiempo, del espacio, del cosmos infinito y de la eternidad. Pasyanti no puede jamás ser experimentado por el ego. El verbo en la criatura humana se manifiesta realmente con su ígneo poder serpentino, primero como para-vani en el chakra Muladhara y con el despertar del fuego sacro del Espíritu Santo. Vaikari se manifiesta en la expresión hablada, en la palabra. El verbo solo puede manifestarse a través de la laringe creadora. Cuando el hombre se expresa por medio de la voz del silencio y el fuego creador ha desintegrado plenamente las escorias de la garganta, laringe y el lenguaje ha sido purificado por medio del autocontrol. El verbo creador y la máxima cristalización del verbo se consigue mediante la inteligente y sabia modulación de la palabra en combinación armónica con la imaginación y la voluntad. El verbo es quien abre las puertas ígneas de las iglesias del Apocalipsis y desarrolla todas y cada una de las rosas ígneas del árbol de la vida. Siguiente, por favor. Recomendaciones previas. Sea cual haya sido la conducta de la persona, a partir de la fecha, el aspirante al despertar y desarrollo de sus rosas ígneas tratará de sentir amor por sí mismo, tratará de amarse a sí mismo.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos lo enseña Jesús el Cristo. Pero las gentes no se aman a sí mismas. Se desprecian, se rechazan, se odian, se avergüenzan y luego pretenden amar a sus hijos, a su prójimo, a los demás. Quien no se ama a sí mismo, no sabe amar a su prójimo, no puede amar a los demás. Entiéndase bien, expresamos amor, decimos amarse a sí mismo, no decimos satisfacerse a sí mismo. El amor es una función eminentemente divina. Dios es amor. La satisfacción es simplemente una función animal, una acción bestial. El amor nada tiene que ver con el ego. La satisfacción es plenamente egoica, egoística. El amor construye. La satisfacción destruye. El amor es divino. La satisfacción es maligna. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Entendamos bien. Hemos expresado amarnos, no satisfacernos. Amor y satisfacción son dos polos opuestos. El amor tiene su origen en Dios. La satisfacción tiene su origen en el deseo. Y quien desea es el ego. Quien ama es el Buddhata, la conciencia. Siguiente, por favor. Empecemos a amarnos a nosotros mismos como templos del Dios vivo, como Buddhatas. Si realmente nos amamos a nosotros mismos, entonces solo haremos aquello que realmente es positivo y bueno para nosotros mismos. Solo practicaremos aquello que nos cause bien, que nos cause, que nos dé felicidad, que nos dé poder. El gusano racional no se ama a sí mismo, se desprecia, se odia y por esa razón anhela destruirse consciente o inconscientemente. Por ese odio que siente por sí mismo, se esclaviza a la lujuria, se hace esclavo de la fornicación, del alcohol, de las drogas, de la ambición, de la ira, del cigarrillo, etc. El hombre que sabe amarse a sí mismo no se ama como esclavo, no se ama como ego, como yo, sino se ama como templo divino, se ama como hijo de Dios y por eso no escoge aquello que le hace daño, no practica aquello que le degrada, no hace aquello que le debilita, no fornica, no se droga, no se emborracha, no es esclavo del que dirán, de las intrigas, del dinero, del sexo. No espera la aprobación de los demás. Es libre, no es esclavo. El hombre que sabe amarse a sí mismo, se ama como si él mismo fuese Dios.
como si él fuese lo más importante en la vida cósmica. Y lo más importante, no puede ser jamás una entidad racional sumida en el dolor, la ignorancia, el dogmatismo, la inconsciencia, la fornicación, la inmundicia. Lo que realmente no vale puede estar nadando en dinero, pero es tan débil que la simple colilla de un sucio cigarrillo lo esclaviza, o la pasajera belleza de una mujer, o el efímero encanto que da la fama, o el aplauso de las gentes, o unas copas de licor. Eso no vale, no tiene ninguna importancia, aunque goce de títulos, honores, cartones, pergaminos, certificados, etcétera y etcétera. Todos los pedantes del intelectualismo son realmente dignos de compasión. Y esa compasión la reciben precisamente de sus congéneres racionales, que se autocalifican de religiosos, sabios, filósofos, etc. Eso que es Dios. No siente compasión alguna por ninguna criatura viviente. Dios ama, no compadece. Es necesario que cada aspirante al poder divino aprenda lo que es amar. Inicialmente, amándose a sí mismo. Solo quien sabe amarse a sí mismo, como Buddhata, como esencia divina, como conciencia inmortal, se halla en el sendero de la inmortalidad. Siguiente, por favor. Para empezar a amarse a sí mismo, es preciso empezar por abajo, por el cuerpo físico. Vuestro organismo precisa de una limpia y sana alimentación. Limpia y sana alimentación. De una alimentación racional y completa. No le deis cadáveres de cerdos, vacas, conejos y menos de ratas, gatos, etc. a vuestro organismo. Que vuestra alimentación no sea hecha en base a caldo de cadáveres, sino en base a frutas frescas, verduras tiernas, cereales dorados, leche y miel. Si queréis amaros realmente a vosotros mismos, no os convirtáis en tumba de animales o sepulcro de cadáveres animales. La naturaleza os ofrece vida en abundancia, hortalizas, legumbres, frutos, cereales, agua, etc. Si os odiáis y mucho, entonces seguid haciendo lo mismo que hasta ayer. Seguid intoxicando vuestro organismo con vuestra racional alimentación. Os es preciso aire, Akash. No durmáis, ni trabajéis con las ventanas cerradas. Abrid vuestras puertas y ventanas al aire, a la vida, a la naturaleza. ¿Os amáis a vos mismo? Entonces no bebáis jamás ese licor denominado Singani,
alcohol, whisky, gin, vodka, coñac, ron, tequila, etcétera y etcétera. Bebed agua pura, bebed zumo de frutas, y así os empezaréis a amaros a vosotros mismos. Pensad siempre muy bien de los demás, por más perversos o malos que os parezcan. Amadlos. Vivid una vida plena de optimismo, alegría, serenidad, paz. ¿Queréis aprender de veras a amaros a vosotros mismos? Empezad entonces a no fornicar. Esforzaos por cumplir los preceptos divinos. Y ya plenos de amor por vosotros mismos, podréis iniciar las prácticas esotéricas para el desarrollo de vuestras facultades internas, naturales y suprasensibles. Hasta ahí llega la lectura del estudio de hoy. Como bien podemos comprender, los maestros de la Gran Logia Blanca en todos los tiempos y lugares enseñaron a los estudiosos, a los aspirantes a la vida, a la libertad, a la felicidad, al amor y a la sabiduría, a levantar florecientes sus rosas ígneas, esas rosas que se mantienen marchitas. Siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la primera imagen nos muestra esas rosas ígneas, esos 7 grandes poderes internos, ocultos, que yacen en cada ser, en cada individuo, sin agua, sin vida, sin color, sin vibración, sin poder. Es así como se encuentran las rosas ígneas de nuestros poderes ocultos. Si nosotros no vivimos los principios universales de transformación humana. Pero cuando nosotros comprendemos la importancia que tiene nuestra vida, cuando nosotros comprendemos que en cada uno de nosotros se yacen latentes esos poderes internos, entonces ponemos todo el esfuerzo en aprender, en conocer, en buscar, ahondar, profundizar las enseñanzas de los maestros y ponerlos en práctica, llevar esas enseñanzas a la praxis en nuestra propia vida. Y eso nos permite, como resultado de esa acción, como resultado de esa obra, obtener el fruto de ese trabajo. Y ese fruto es ver una a una activándose nuestros chakras internos, nuestras rosas ígneas, abriéndose en sus colores magníficos, vibrando divinalmente y dotando a su poseedor de los poderes maravillosos que todo individuo, todo ser debe aprender a despertar. Los dioses nos han dado todas estas facultades para poder liberarnos de esa cajita que nos encierra una existencia lúgubre, triste, fracasada, sin sentido. Cuando nosotros despertamos nuestra esencia divina y despertamos a su vez una a una nuestras rosas ígneas y las desarrollamos, nos transformamos en hombres y mujeres libres,
para quienes nada es imposible, quienes pueden aprender a vivir más allá de aquellos límites establecidos. Y como bien explica en este capítulo el maestro Omye Wamson, inclusive poder comunicarnos unos a otros, más allá de las distancias, más allá de los idiomas. Escuchar la voz de nuestro real ser, de nuestro Padre íntimo, la voz de los dioses, las voces de la naturaleza, comprender el lenguaje de los seres inocentes de la naturaleza, comunicarnos entre nosotros de conciencia a conciencia y además aprender a tener dominio de la tierra, del agua, del aire y del fuego, que moran también en nuestra propia esencia y en la naturaleza que nos rodea. Pero es importante comprender que nosotros no podemos lograr esto si no valoramos nuestra simiente humana, nuestra simiente sexual. Ahí está la clave, ahí está el principio de todo. Ahí está la piedra donde se enciende el fuego que ilumina nuestras iglesias del Apocalipsis, nuestras rosas ígneas. Siguiente imagen, por favor. Es con esta vivencia, con esta práctica plena, que implica la transmutación de nuestra simiente sexual de manera diaria y constante, una vida pura, una vida plena de castidad, una vida virtuosa, en la cual el sexo implica para nosotros alto respeto por su condición divinal. Pero al mismo tiempo, en ese estado de trabajo íntimo con el cual nosotros, con la ayuda de nuestro real ser y de nuestra divina madre, transformamos esa energía sexual en energía crística y a su vez esa energía crística nutre y despierta nuestra conciencia cada vez más. Al mismo tiempo, en el mismo instante, además estamos viviendo el amor, la sabiduría, la libertad y la perfección humana. Y tenemos la fuerza para poder enfrentar a ese enemigo interno conocido como ego, como la bestia interna, que es ese cúmulo de errores, defectos, vicios, pecados que adormecen a la conciencia y la someten a ese sueño profundo. Cuando la conciencia despierta, toma el control de su vida, toma el control de sus cuerpos, el control de sus energías, el control de todas sus capacidades y las utiliza para transformarse en un ser humano, en un hombre auténtico, en una mujer superior, y hacerse uno en eso que es Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Y es por eso que el maestro Mieo Wamson, una vez más, enseña a la humanidad a vivir los 5 principios de transformación humana: la vida, la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría. Aprender a vivir realmente, sentirnos vivos cada instante. Y eso solo es posible con la transmutación de nuestra simiente sexual, evitando por todas las formas la pérdida de nuestra simiente a través de fornicaciones. Cuando hay vida en nosotros es posible la muerte. El maestro se refiere a muerte al trabajo íntimo, psicológico que uno realiza
en ese conocimiento de sí mismo, que le permite controlar sus defectos, sus manifestaciones egoicas en todos los niveles de existencia, no solamente en las acciones, sino también en los deseos, sentimientos, pasiones, pensamientos y también voliciones. Quien vive puede morir. Quien está muerto, ¿qué podría hacer? Quien está muerto no vive, no puede amar, menos ser libre y menos ir en pos de eso que es la sabiduría. Hay que vivir para poder morir, nos dice el maestro, para poder amar, para poder conquistar la libertad y para poder comprender la sabiduría de los dioses. Con esto concluimos la conferencia y el estudio de hoy. La diapositiva, por favor, la siguiente. Todo lo que se ha leído el día de hoy y se ha explicado en la parte final está extraído de esta magnífica obra, el libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, cuyo autor es el venerable maestro Omye Wamson. Los estudios continuarán para los interesados y continuarán también llegando las invitaciones pertinentes. Siguiente diapositiva, y con esto concluimos y damos paso a las preguntas, si es que hubiera. Procuraremos siempre responder de acuerdo a nuestras posibilidades, así que adelante, amigos. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, mi pregunta es con respecto a la alimentación. Conozco una persona que no come carne, es un amigo de mi primo. Ya lleva sin comer carne. Debe alimentarse bien, en torno a lo que él le gusta. Gustavo, disculpe, ¿puede moverse un poquito? No se escucha absolutamente nada. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfectamente. Sí, sí, es que estaba conectado a un parlante, que el parlante no estaba bien. Bien, sí quería hacer una pregunta respecto a la alimentación. Bueno, voy a partir con dos historias. La primera es que conozco de el amigo de mi primo, que es vegetariano, se alimenta, como explica el maestro, sin caldo de cadáveres, sin carne, etcétera, harta legumbre, hortalizas, etcétera. Tiene una buena alimentación. Lo he visto, lo vi el año pasado y se veía, no tenía un buen aspecto, se veía mal en ese aspecto, se veía ya cadavérico. No se veía bien. Uno se da cuenta cuando alguien, digamos, está bien. Obviamente no obeso, tampoco muy desnutrido, pero algo regular. Esa es una historia de, digamos, que el joven no comía carne. Otra historia de, conozco otra persona que, según ha contado, que también hizo lo que dice el maestro, en este caso, ¿no? De dieta eminentemente vegetariana. ¿Y qué es lo que sucede? Que este aspirante se desnutrió y, y se enfermó en este aspecto. No sé si se alimentaba bien con harta legumbre, poroto, lenteja, garbanzo, etcétera, porque ese es un buen alimento que, por ejemplo, acá en el campo uno se alimenta de eso y puede trabajar duro. Pero eso pasó y habló con el maestro y el maestro le dijo, coma tal ración de carne al día y le explicó que nosotros, pese a por nuestra condición de hijos de la fornicación, de condición de animalidad, eh, aún no podemos trascender eso de no comer carne. Algo así me trató de explicar este aspirante que le había dicho el maestro. Respecto a esa alimentación, ¿cómo nosotros podemos llevar
en la práctica eso sin caer en la desnutrición o en alguna enfermedad. Eso, esa es mi pregunta. Gracias, Gustavo. Bien, el mismo maestro ha explicado muchas veces ante estas preguntas, primero, que la Rosacruz no es una religión de cocina. Es decir, que uno no despierta, no se desarrolla, no se cristifica, no se hace uno con eso que es Dios, no se perfecciona solamente comiendo verduritas. Esa es la respuesta textual. Por lo que, como hoy mismo habíamos estudiado, el maestro llama a una correcta alimentación, una alimentación equilibrada, sana, eh, basada, dice él, en productos naturales, en verduras, en frutas, en cereales. Pero es una parte del trabajo. Por eso dice, vamos a comenzar desde abajo. Es apenas el inicio de un trabajo en busca de eso que es el amor hacia uno mismo. Así que lo que él dice claramente es no se llene el cuerpo, no sea usted un cementerio de cadáveres, porque nos muestra, nos habla de el equilibrio que uno debe tener justamente respecto a la alimentación. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo necesita? Ahí lo dice él mismo, prana, aire, sol, agua, productos que nos brinda la naturaleza y no fornicar. Hay organizaciones, por ejemplo, los Krishnas podemos decir, que tienen excelente alimentación basada en frutas, verduras, cereales y no consumen carne. Pero ahí no se trabaja el aspecto de la castidad, no se trabaja el aspecto del control del ego, el amor a sí mismo y a la humanidad y el hacer la voluntad del Padre. Solamente el trabajo está concentrado en el aspecto de la alimentación. Y obviamente los vemos flacos, desnutridos, debilitados, pálidos, ojerosos, enfermos, etcétera y etcétera, porque la simiente sagrada no está siendo conservada. Y aunque se alimenten muy bien, perfectamente bien, sabemos por la misma explicación que da el maestro Mie Wamson en esta su obra, la simiente se conforma, se forma con lo mejor de todo lo que hemos comido. El sumum de todo se concentra en nuestra simiente humana, en óvulos y espermatozoides. Y si hay fornicación, ese sumum, eso que es lo mejor de aquello que hemos consumido en nuestra alimentación, se pierde. Y obviamente se pierde en ello la vida, la salud, la vitalidad. Así que la clave está en no fornicar y en alimentarse lo más adecuadamente posible. Cada cual de acuerdo a su naturaleza, no hay reglas generales para todo el mundo. El maestro explica claramente que cada uno está haciendo su trabajo. Entonces hay personas que ya no necesitan carne, sus cuerpos ya no les pide carne. A otros les pedirá todavía un poquito, justamente debido a su naturaleza fornicaria. Pero poco a poco, en esa su liberación de átomos negativos, desintoxicación, no solamente física, sino también psicológica, se irá alejando de todas esas prácticas que conllevan justamente el nutrirse de manera antinatural. Pero eso será avanzando. Y tal vez otros ya están en ese proceso y a otros les falte mucho. Aquí no hay reglas generales. Lo que cada uno tiene que hacer es conocerse a sí mismo, descubrir su naturaleza y buscar su camino. Y cada uno descubrirá cuál es la alimentación que le corresponde y necesita, pero a su vez comprenderá también que necesita aire, necesita sol, necesita tierra, necesita el amor a sí mismo y al prójimo,
necesita no fornicar y vivir los principios universales de transformación humana enseñada en todos los tiempos por todos los maestros, los 10 mandamientos, los 5 valores, los mandamientos del Buda, etcétera, etcétera, los principios del Incario. Donde sea que estemos, están estos valores. No robar, no mentir, no matar, amar a Dios por sobre todas las cosas, no adulterar, no fornicar. En eso se resume estos principios. Así que con todo ello, cada uno de nosotros iremos encontrando ese equilibrio total, integral, no solamente cuidando nuestros cuerpos, sino y ante todo nuestra esencia y encaminándonos a hacer nuestra propia obra, que es lo más importante. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Carmen. Por aquí no. Gracias. Bien, entonces concluimos con el estudio de hoy. Muchas gracias por habernos permitido compartir con ustedes la enseñanza del maestro Myeo Wamson a través de este vehículo que es la Orden Rosacruz OM. Buenas noches.